Les contaré la historia del primer asesino serial documentado de Argentina. Pero no es un asesino cualquiera, no. Este era un pequeño niño. Un niño que asesinaba a otros niños. Un pequeño que comenzó su carrera criminal cuando apenas tenía 7 años de edad. Su nombre era Cayetano Santos Godino, pero la prensa de principios del siglo XX lo bautizó con un apodo que quedaría grabado para siempre en la historia criminal de Argentina: el Petizo Orejudo. Y lo que este pequeño monstruo fue capaz de hacer, lo que sus manos de niño perpetraron contra otros pequeños, aún más que él, es algo que ni siquiera los expertos en criminología habían visto antes. Porque verás, cuando la policía finalmente lo arrestó, tenía apenas 16 años y ya había confesado 4 asesinatos, 7 intentos de homicidio, 7 incendios intencionales. Sus víctimas, criaturas pequeñas de 2 a 3 años, inocentes que confiaron en el chico del barrio que les ofrecía caramelos. Y lo más aterrador de todo es que comenzó cuando él mismo era prácticamente un bebé. Cayetano Santos Godino nació el 31 de octubre de 1896 en Buenos Aires, Argentina. En Halloween, el Día de las Brujas y los fantasmas. Como si el universo supiera que algo oscuro acababa de llegar al mundo. Sus padres, Fiore y Lucia Godino, eran inmigrantes italianos de Calabria, que habían llegado a Argentina buscando una vida mejor. Pero lo que encontraron fue miseria, alcohol y violencia. Fiore era un alcohólico brutal que golpeaba a Cayetano con palos y puños y había contraído sífilis antes del nacimiento del niño. El pequeño Cayetano casi muere durante el parto y pasó sus primeros años al borde de la muerte debido a problemas de salud. Su hermano mayor le daba ginebra cuando era pequeño. Imagínate eso. Un niño de pocos años siendo embriagado por su propia familia, viviendo en un hogar donde la violencia era el lenguaje común, donde nadie lo quería, donde su padre lo veía como una carga. Pero aquí está el detalle perturbador. Cayetano no solo era víctima, había algo dentro de él, algo que no se podía explicar solo por el ambiente tóxico en el que crecía. A los 7 años cometió su primer ataque. El 28 de septiembre de 1904, cuando le faltaban apenas un mes para cumplir 8 años, Cayetano llevó a un niño con engaños a un terreno baldío, rodeado de espinas, donde lo golpeó brutalmente. Los gritos alertaron a un policía. Cayetano fue entregado a sus padres, así, sin más. Meses después lo hizo de nuevo. Engañó a una pequeña y la llevó a un lugar desolado. Intentó quitarle la vida. Y así sin más, lo devolvieron a su casa, sin investigar, sin castigo real. El sistema le estaba dando permiso para seguir. Entonces, el 29 de marzo de 1906, cuando Cayetano tenía apenas 9 años, asesinó por primera vez. Una niña de 3 años. La enterró cerca de una zanja.
La familia denunció la desaparición, pero nadie sospechó del pequeño del barrio. Nadie imaginó que un niño de 9 años pudiera hacer algo así. Apenas días después, el 5 de abril de 1906, su padre Fiore lo denunció ante la policía al descubrir que había torturado aves domésticas. Encontró un pájaro muerto dentro de un zapato de Cayetano y bajo su cama una caja con cadáveres de otras aves. El acta policial describe a un niño absolutamente rebelde a la represión paternal que molesta a todos los vecinos. Su padre suplicó que lo encerraran y lo hicieron. Lo enviaron a un reformatorio. 2 meses después estaba de vuelta en las calles. Durante los años siguientes, Cayetano intentó ahogar a un niño. Le quemó un párpado a un bebé de 22 meses con la brasa de un cigarrillo. Una y otra vez la policía lo atrapaba y una y otra vez el sistema fallaba. A los 12 años fue enviado a la colonia de menores de Marcos Paz, donde estuvo 3 años. Allí, en lugar de rehabilitarse, aprendió algo nuevo: cómo hacer nudos con cuerdas para quitar la vida. El reformatorio se había convertido en una escuela del crimen. Fue liberado el 23 de diciembre de 1911. Por pedido de sus padres, quienes pensaron que había cambiado. Cayetano tenía 15 años y había cumplido apenas 2 meses antes. Se equivocaban terriblemente sus padres. El depredador había vuelto, y esta vez era más letal que nunca. En 1912 fue el año en el que Petiso Orejudo desató todo su infierno. El 17 de enero se introdujo en una bodega de la calle Corrientes y le prendió fuego. El incendio tardó 4 horas en ser controlado. Cuando confesó, sus palabras fueron escalofriantes. Me gusta ver cómo trabajan los bomberos. Es lindo ver cómo caen al fuego. El 26 de enero asesinó a Arturo La Aurora, de 13 años, llevándolo a una casa vacía en la calle Pavón y estrangulándolo con una soga. El cadáver fue encontrado golpeado y semidesnudo. El 7 de marzo le prendió fuego al vestido de Reina Bonita, una niña de 5 años. Durante los meses siguientes provocó 6 incendios más. La ciudad vivía aterrorizada, pero nadie conectaba los puntos. Nadie sospechaba del chico bajito de orejas grandes, el cual caminaba por las calles de Buenos Aires. Y entonces llegó su último crimen, el que finalmente lo desenmascaró. El 3 de diciembre de 1912, Cayetano secuestró a Segualdo Giordano, un niño de apenas 2 años. Lo llevó a un lugar apartado, lo estranguló con la soga que usaba para sostener sus pantalones, a modo de correa. Pero el niño no moría, seguía respirando débilmente. Entonces Cayetano encontró un clavo viejo de 10 centímetros y, usando una piedra como martillo, lo hundió en la sien del niño moribundo. Después cubrió el cuerpo con una lámina y huyó. Pero esa noche Cayetano hizo algo que los criminólogos todavía estudian con fascinación. Fue al velatorio de la víctima. Se quedó observando el cadáver. Según confesaría después, quería ver si el clavo todavía estaba en la cabeza del niño. 2 policías lo reconocieron. Habían estado conectando casos previos. Esa madrugada del 4 de diciembre, hallaron la casa de los Godino y arrestaron a Cayetano. En sus bolsillos encontraron un artículo del periódico que relataba el asesinato.
En sus pantalones, restos del cordel con el que había estrangulado al pequeño Gesualdo. El petiso orejudo finalmente había sido atrapado. El juicio del petiso orejudo conmocionó a Argentina. Los periódicos lo llamaron bestia, hiena, monstruo degenerado. Nunca antes, jueces, policías, criminólogos y psiquiatras se habían topado con un caso así, el primer asesino en serie registrado en la historia criminal de Argentina, y era un pequeño niño, asesino de niños. Los expertos se peleaban por estudiarlo. Un perito escribió: priman en él los instintos primarios de la vida animal. Es un tipo agresivo, sin sentimientos e inhibición. Cuando un psiquiatra le preguntó si sentía remordimiento por lo que había hecho, Cayetano respondió con una mirada vacía: no entiendo. No entendía, no sentía, no había nada humano en su respuesta. En noviembre de 1914, el juez Ramos Mejía lo absolvió por considerarlo penalmente irresponsable. Finalmente, fue trasladado al penal conocido como el fin del mundo, donde pasaría 21 años. En prisión, se convirtió en objeto de estudio. Los médicos, todavía obsesionados con las teorías lombrosianas, intentaron algo grotesco. Le operaron las orejas para hacérselas más pequeñas, creyendo que eso reduciría sus instintos asesinos. Basaban esta decisión en la creencia de que sus crímenes estaban ligados a causas físicas y biológicas. Obviamente no funcionó. Los otros presos lo odiaban. En un penal lleno de criminales peligrosos, asesinos y violadores, el petiso orejudo era el más despreciado, porque sus víctimas habían sido niños, bebés, y porque no mostraba el más mínimo remordimiento. El 15 de noviembre de 1944, Cayetano Santos Godino murió en el penal, como consecuencia de una brutal golpiza que le propinaron otros presos, porque había estrangulado a un gato que tenían como mascota. Hasta el final seguía quitando vidas.